Bueno, vamos a pasar ahora a estudiar la clase de complejidad P y algunos problemas que están en la clase de complejidad P. Bueno, dicho rápidamente, la clase P es el conjunto de los lenguajes que se pueden decidir en tiempo polinomial. Pero antes de definirla vamos a motivar un poco por qué queremos hacer eso. Bueno, en la primera parte de la materia habíamos estudiado la diferencia entre los problemas decidibles y los problemas indecidibles, o lenguajes decidibles e indecidibles. Y lo que queríamos hacer en ese momento era trazar una línea entre aquellos problemas que es posible resolver usando una computadora, digamos, o de manera algorítmica o de manera mecánica, y distinguirlos de aquellos problemas en los que eso no es posible. Bueno, en esta segunda parte de la materia lo que nos interesa es distinguir entre los problemas que bueno, siempre van a ser decidibles los problemas que vamos a estudiar ahora. Lo que nos va a interesar es distinguir entre los problemas que se pueden decidir de manera, entre comillas, rápida y los que no, ¿está bien? O en realidad la palabra que se suele usar, más que rápida, es que un problema sea tratable o que sea intratable. Entonces, vamos a distinguir entre problemas tratables e intratables. Bueno, ¿qué es un problema tratable y qué es un problema intratable? Bueno, la verdad es que sería difícil establecer una línea que siempre se corresponda con lo que uno quiere en la realidad, ¿está bien? Pero la definición que se suele usar de problema tratable e intratable en esta área, en teoría de la complejidad, es un problema es tratable si se puede resolver en O de n a la algo, ¿está bien? Acá n es el tamaño de la entrada y ese algo es alguna potencia, ¿está bien? No sé si básicamente se puede resolver en tiempo polinomial. Es decir, en O de n de acá. Bueno, y si no, vamos a decir que es intratable. Bueno, ¿por qué nos interesa esta diferencia? Bueno, porque primero esto es algo que seguramente ya saben de estructuras de datos, por ejemplo, que es que si uno considera la diferencia entre n al cubo y 2 a la n, por ejemplo, si n es 1000, n al cubo es un número grande, ¿no? Es un número, es algo así como 1000 millones. Pero bueno, ustedes consideren que una máquina, una computadora de escritorio, como la que uno puede tener en su casa, hace del orden de 1000 millones de operaciones por segundo. Entonces este número es grande, pero eso no hace que el problema sea intratable, sea un problema de tamaño n igual a 1000. Si uno tiene un algoritmo para resolverlo en tiempo del orden de n cubo, eso igual quizás en unos pocos segundos, en un minuto, una cosa así, el programa va a poder resolver el problema. Así, para n1000 en unos pocos segundos eso debería funcionar bien. Obviamente esto depende de las constantes, ¿no? Pero estoy dándoles una intuición. En cambio el número 2 a la n, cuando n es igual a 1000, bueno, no lo voy a escribir, les voy a mostrar, lo voy a calcular en una calculadora. Vamos a, por ejemplo, hagamos Python y calculemos 2 a la 1000, 2 elevado a la 1000. Es ese número. Bueno, este número es mucho, pero muchísimo más grande que la cantidad de átomos en el universo, por ejemplo. Mucho, pero muchísimo más grande que la cantidad de segundos que van a transcurrir desde el inicio del universo hasta su muerte térmica, no sé. Está bien, o sea que este número es un número astronómico. Astronómico quizás incluso le queda corto. Y entonces, si yo tengo un algoritmo que tarda tiempo 2 a la n para resolver un problema, no voy a tener ninguna chance de aplicarlo a un problema de tamaño 1000. Entonces, por eso es que pensamos que los problemas que se pueden resolver con un polinomio son tratables y los problemas que se pueden resolver con algo que no es un polinomio, o sea que es más grande que cualquier polinomio, como por ejemplo una función exponencial, va a ser demasiado ineficiente como para poder ser aplicable en la realidad.
¿Está bien? Bueno, ahora ustedes pueden pensar en un caso extremo. Por ejemplo, uno podría tener un polinomio que sea n a la 1000 millones. ¿Está bien? Bueno, este problema, con la definición que vimos arriba, es tratable. ¿Está bien? Bueno, la verdad, si en la práctica uno tuviera un algoritmo que tiene esta complejidad, probablemente sería completamente un algoritmo inútil, porque no crecería tan rápido que no se podría usar para nada prácticamente. Pero bueno, es raro encontrar algoritmos que tengan este tipo de exponentes. Uno generalmente encuentra algoritmos, no sé, que son n a la cuarta o n a la 12, o algo así, pero uno no encuentra algoritmos con exponentes tan grandes. Entonces, en la práctica, hablar de tiempo polinomial o exponencial es algo que refleja bastante bien lo que suele pasar. ¿Sí? Más allá de que, desde el punto de vista teórico, por ahí no hace una diferencia real. ¿Está bien? Bueno, y en general vamos a decir que los modelos de cómputo razonables se pueden simular uno a otro con costo polinomial, con costo extra polinomial, o con lo que en inglés sería con overhead polinomial. Por ejemplo, si uno tiene una máquina de Turing multicinta que tiene tiempo de ejecución n cubo, entonces uno va a poder construir una máquina de Turing de una sola cinta que va a tener tiempo de ejecución n del orden, digamos, de n a la sexta. ¿Por qué es esto? Bueno, por el teorema que vimos en la parte anterior de la clase. Habíamos visto que una máquina de Turing multicinta se podía simular en una máquina de Turing de una sola cinta con el tiempo al cuadrado, digamos. Entonces, estos dos modelos nos van a parecer igualmente buenos, porque si uno tiene que un problema se puede resolver en una máquina de Turing multicinta en tiempo polinomial, también se va a poder resolver en una máquina de Turing de una sola cinta en tiempo polinomial, porque si en la máquina de Turing multicinta tardaba del orden de n a la k, en la máquina de Turing de una sola cinta tarda del orden de n a la 2k, que sigue siendo un polinomio. Entonces, si dos modelos de cómputo difieren solamente en un polinomio, nos van a parecer igualmente buenos, porque los problemas tratables con respecto a un modelo también van a ser tratables con respecto a otro modelo. O sea, la idea de que un problema sea tratable no depende de cuál sea el modelo de cómputo, bueno, siempre y cuando justamente uno tenga modelos que se pueden simular en uno al otro de manera polinomial. También, por otro lado, las máquinas de Turing no determinísticas, por lo menos en principio, no son razonables en este sentido. Por lo menos a priori no queda claro que sean razonables, porque lo que sabíamos es que si una máquina de Turing, por ejemplo, de una sola cinta podía resolver un problema en el orden de n a la sexta, la máquina de Turing no determinística podía resolver el orden de 2 a el orden de n a la sexta, algo así. Y esto es un tiempo exponencial y ya esto se volvería intratable. ¿Está bien? Bueno, y además, por ejemplo, cuando uno, o sea, también la idea de tratabilidad e intratabilidad está un poco motivada por lo que suele pasar en la práctica, que es que si uno hace un algoritmo para resolver un problema por fuerza bruta, le va a quedar un algoritmo exponencial. Por ejemplo, determinar si un número es primo por fuerza bruta toma tiempo exponencial. ¿Qué significa determinar si un número es primo por fuerza bruta? Bueno, yo quiero ver si un número n es primo, o sea, si no tiene ningún divisor. Entonces lo que yo podría hacer es, bueno, probar con todos los números entre 2 y n menos 1, uno por uno, y fijarme si ese número divide o no divide a n. Si el número en cuestión divide a n, entonces es porque n tiene un factor, entonces no es primo. Y si ninguno lo divide, entonces
n no tiene ningún factor salvo uno y el mismo, digamos, y entonces es un número primo. Y eso toma tiempo exponencial, porque, bueno, uno piensa, bueno, si no, yo tengo un número n, eso tarda tiempo O de n, ¿no? Entonces parecería que esto es polinomial, pero en realidad, ojo, porque n está escrito con bits. ¿Está bien? O sea, un número siempre se escribe con dígitos, digamos, que podrían ser, bueno, en binario, lo podría escribir en decimal o en la base que uno quiera. No, 2 no, 0 y 1. Toma t bits. Entonces, en realidad la complejidad no hay que expresarla en función del valor del número, hay que expresarla en función del tamaño que tiene el número cuando yo lo escriba en la máquina de Turing. Cuando lo escriba en la máquina de Turing voy a escribir los dígitos del número. Los dígitos no son n, son t. Y t no es n, es más chico que n, es mucho más chico que n. T es del orden del logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Entonces, O de n en realidad es orden de 2 a la t. O sea que este algoritmo es exponencial, el de probar todos los números anteriores a n, básicamente, para ver si los dividen a n o no. Ese es un algoritmo exponencial. Entonces lo que suele pasar es que si uno formula un algoritmo usando fuerza bruta, o sea, probando todas las posibilidades para ver si encuentra la respuesta, ese tipo de algoritmos por fuerza bruta son exponenciales y resultan intratables en general. Bueno, o sea, por ser exponenciales son intratables. En cambio, lo que a veces suele pasar es que cuando uno entiende mejor el problema, gana un poco de conocimiento sobre cómo es la estructura del problema o de las soluciones, puede dar un algoritmo mejor, y ese algoritmo mejor generalmente es polinomial. Entonces, la idea de tratabilidad e intratabilidad refleja de alguna forma eso que suele pasar en la práctica, que es que cuando uno formula un algoritmo de fuerza bruta resulta exponencial, y cuando uno entiende mejor el problema obtiene un algoritmo que a veces logra que sea polinomial. Bueno, entonces esta noción de tratabilidad la vamos a definir un poco más precisamente usando lo que es la clase de complejidad P. Entonces ahora sí pasemos a la definición formal. Bueno, si T es una función que a un número natural da un número real, digamos, escribimos time T de n para el conjunto de los lenguajes que se pueden decir en tiempo t, en tiempo t de n. O sea, es el conjunto de todos los lenguajes tales que existe una máquina de Turing M que decide L. O sea, la máquina de Turing tiene que decidir el lenguaje y tiene tiempo de ejecución del orden de t de n, a lo sumo, ¿no? Por ejemplo, time n es el conjunto de lenguajes que se pueden decir en tiempo lineal. Bueno, fíjense que estos conjuntos, estas clases, por ejemplo time n, dependen de cuál sea el modelo de cómputo que yo elegí. Porque si yo elijo una máquina de Turing multicinta o una máquina de Turing con una sola cinta, quizás no tarde lo mismo, quizás en una tarde n y en otra tarde n al cuadrado, por ejemplo. Pero bueno, lo que vamos a definir es la clase P. La clase P es el conjunto de todos los lenguajes que se pueden decir en tiempo de ejecución polinomial. O sea, es la unión de todos los time de n a la k, donde k es cualquier número natural, vamos a poner así, que uno elija. ¿Está bien? Bueno, y algo que tiene interesante esta clase es que esta clase sí es independiente de cuál sea el modelo de cómputo que yo elegí, siempre y cuando sea un modelo de cómputo razonable, o sea, un modelo de cómputo que se pueda simular uno al otro de manera polinomial. Por ejemplo, un problema se va a poder resolver polinomialmente en una máquina de Turing con una sola cinta, sí y solo sí se va a poder resolver
polinomialmente en una máquina de Turing multicinta, porque ya vimos que la máquina de Turing de una sola cinta y multicinta se pueden simular la una a la otra con un costo, o sea, incurriendo en un costo extra polinomial. Entonces, esta es simplemente la clase P, no es otra cosa que un conjunto de un montón de lenguajes, que son aquellos lenguajes que se pueden decidir con una máquina de Turing que tarda tiempo polinomial. Acá una aclaración más es que tarde tiempo polinomial no significa que el tiempo sea exactamente un polinomio. Por ejemplo, n por log n no es un polinomio en n. ¿Está bien? Pero n por log n está en orden de n al cuadrado, entonces sigue siendo polinomial porque se puede acotar por un polinomio. Entonces, no sé, por ejemplo, estructuras de datos, ustedes sabían que ordenar una lista tomaba tiempo del orden de n log n, y entonces el problema de ordenar una lista se puede resolver en tiempo polinomial, o sea que el problema de ordenar una lista está en la clase P. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de problemas en la clase P. Vamos a ver el ejemplo path y el ejemplo real prime. Path es un problema de grafos. Entonces veamos un ejemplo. La clase P. O sea, vamos a ver un ejemplo de problema que se puede resolver de manera polinomial. Más que problema, acá podemos hablar del lenguaje, ¿no? Que es entonces el lenguaje path es un problema de grafos y consta de codificaciones de grafos acompañadas de dos vértices del grafo. Está bien, uno tiene vértices en el grafo y uno tiene aristas, y en este caso vamos a tener grafos dirigidos, o sea que las aristas tienen una dirección. Perdón, esto así no, vamos a hacer así. Este podría ser un grafo dirigido, entonces G es un grafo dirigido. Donde ahora B y W son vértices del grafo B, del grafo G. Y existe un camino dirigido que lleva desde B hasta W. Que existe un camino dirigido simplemente significa que yo puedo empezar en B y seguir flechas hasta llegar a W. Está bien, seguir aristas hasta llegar a W. Entonces, por ejemplo, si este vértice es el vértice B y este vértice es el vértice W, entonces existe un camino, porque yo, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? Para llegar hasta W. No hace falta que el camino sea único. Por ejemplo, yo puede ser un camino más complicado que vaya y vuelva, eso no hay problema. Por ejemplo, yo puedo hacer así, eso también es otro camino que lleva desde B hasta W. ¿Está bien? O sea, siguiendo esta arista, después esta, y así, después esta. Bueno, ahora este problema se podría resolver por fuerza bruta. Por ejemplo, yo puedo empezar a escribir todas las posibles listas de vértices. Por ejemplo, puedo empezar a escribir, supongamos que este grafo tiene, vamos a enumerar los vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, podría empezar a enumerar, no sé, un camino es 1, 3, 5, otro camino es 1, 3, 2, 1. 1, empiezo en 1, hago 3, 2, 1. Empiezo a enumerar todas las listas de vértices.
no sé, 1, 3, 5, 6, 7. Entonces lo que yo podría hacer es eso, enumerar todas las listas de vértices ni siquiera tendría por qué chequear que sean vecinos. Por ejemplo, pues yo podría poner, qué sé yo, 1, 8, 4, 5. 1, 8, 4, 5, que eso no forma un camino, ¿está bien? Enumerar todas las listas de vértices y verificar si cada una de ellas es o no es un camino. Es o no es un camino. Y si empieza si el camino empieza en B y termina en W, bueno, es porque el grafo G con el vértice B y el vértice W pertenecía al lenguaje path. ¿Está bien? Ahora, bueno, en algún momento yo tengo que saber cuándo parar, ¿no? Pero bueno, si hay un camino desde B hasta W, seguro el camino tiene a lo sumo n nodos. Hasta n vértices. Si el grafo tiene n vértices, el camino a lo sumo va a tener n vértices, porque en el peor de los casos va a recorrer todos los vértices. ¿Está bien? Si recorriera más de n vértices, bueno, en algún lado habría un ciclo y yo podría encontrar un camino más corto, igual que como por ejemplo en el lema de pumping. Entonces esto, uno podría empezar a enumerar todas las listas y verificar si cada una de esas son un camino, y si empieza el término W es porque el grafo pertenecía, este problema estaba en el lenguaje que yo quería. Ahora, esto tendría complejidad exponencial, porque porque ¿cuántas listas hay de n vértices? Bueno, yo puedo elegir n vértices y en cada uno puedo poner n opciones. Puedo poner desde 1 hasta n, y acá puedo poner desde 1 hasta n, y acá puedo poner desde 1 hasta n. Y entonces hay n a la n listas de vértices posibles. Bueno, hacer eso, supongo que a ustedes igual les suena que es una mala idea, ¿no? Más allá de que estamos viendo que tiene complejidad exponencial, no suena un algoritmo muy inteligente para ver si hay un camino desde B hasta W. O sea que esta solución no sería... O sea, esta solución no nos da una demostración de que path está en P. Pero sin embargo podemos ver que el problema path o el lenguaje path está en la clase P. Entonces vamos a probar eso como teorema, digamos. Dejo escrito el lenguaje por acá. Bueno, el teorema es que el lenguaje path pertenece a la clase P. Es decir, que existe un algoritmo o existe una máquina de Turing que lo resuelve, que decide este lenguaje en tiempo polinomial. Bueno, ahora para la demostración de esto no vamos a construir explícitamente una máquina de Turing de bajo nivel diciendo cómo se modifica la cinta y cómo se mueve el cabezal y todo eso. Vamos simplemente a dar un pseudocódigo de alto nivel y vamos a convencernos de que eso se puede hacer en tiempo polinomial. Entonces, la demostración la idea es usar el algoritmo BFS, usar Breadth First Search. Entonces lo que vamos a hacer es, dado un grafo G y dos vértices del grafo,
vamos a escribirlo más o menos con detalle. Vamos a tener un conjunto de vértices visitados, que lo vamos a empezar diciendo, bueno, que ya visitamos W al principio, perdón, B es el vértice inicial, y vamos a tener una cola que la vamos a iniciar, una cola en la que yo puedo encolar y desencolar cosas, o meter y sacar cosas, ¿no? Hacer en Q y de Q. La cola va a empezar también con el vértice B. Y vamos a hacer con while, vamos a decir mientras la cola no esté vacía, esto sigue siendo pseudocódigo, lo que vamos a hacer es elegir, tomar el siguiente elemento de la cola. Lo sacamos de arriba del principio de la cola, el próximo elemento de la cola lo agarramos. Y ahora lo que nos vamos a fijar es, bueno, si X es W, es porque había un camino de que llevaba desde B hasta W, o sea que podemos acá hacer un true. ¿Está bien? Y si X no era W, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar todas las aristas que sean de la forma XY. Vamos a poner para cada arista XY en el grafo G. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ver si Y ya lo visitamos o no. Si Y ya lo visitamos, no hay nada que hacer, pero si no lo visitamos, tenemos que meterlo en la cola para visitarlo a continuación. Vamos a meter Y en la cola y vamos a marcar Y como visitados, o sea, el conjunto de visitados lo vamos a extender con Y. Acá termina este if, acá termina este for, bueno, acá también termina este while. Y cuando el while termina, si llegamos hasta el final del while, vamos a devolver false. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Supongo que ya vieron este algoritmo o alguno muy parecido. Vamos a hacer algo así. Bueno, el algoritmo empieza con 1 en la cola. El número 1 está en la cola. Y fue marcado como visitado. Entonces ahora voy a agarrar un elemento de la cola que es el 1, lo tacho, y voy a mirar los vecinos de 1, que son 2 y 3. Ahora, como 2 y 3 no fueron visitados, los marco como visitados y los agrego en la cola. Ahora voy a mirar el 2, lo tacho de la cola, como tiene un vecino que es el 3, pero el 3 ya fue visitado, el 3 ya no tengo que volver a agregar una cola. Y ahora el 3 lo saco de la cola y miro sus vecinos que son 4 y 5. Está bien, los marco como visitados. Bueno, desencolo el 4 que no tiene vecinos, desencolo el 5 que tiene como vecinos a 6 y 7. Y ahora, bueno, visito el 6 y, bueno, perdón, los marqué como visitados, visito el 6, visito el 7 y ahí todos los vértices que quedaron marcados eran los que eran alcanzables desde el 1. Bien, si acá hubiera habido más vértices, por ejemplo un vértice 8 acá, nunca lo hubiera alcanzado. Entonces, si en algún momento me encuentro con el vértice que a mí me interesaba, voy a devolver true. Y si termina este while y no encontré nunca el vértice que me interesaba, devuelvo false. También esa es la idea intuitiva de por qué este algoritmo funciona. Ahora, en este contexto lo que nos interesa más que nada es el tema de que sea polinomial. Bueno, y creo que lo más difícil acá quizás es justificar cuántas veces itera este while, porque este while lo que hace es mira todos los elementos de la cola
todos los elementos que se vayan metiendo en la cola, digamos. La cola, ¿cuántos elementos se pueden llegar a meter en la cola en total, como mucho? Bueno, a lo sumo, tantos como vértices tenga el grafo. Entonces, si G tiene n vértices, esto itera a lo sumo n veces. ¿Y cuánto cuesta cada iteración? Bueno, acá tenemos que desencolar de una cola, eso cuesta O de 1, acá tenemos que hacer una comparación y volver esto cuesta O de 1. Ahora tenemos que mirar todas las aristas que están en el grafo G. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, ¿cuántas aristas puede haber que salgan del vértice n a otro vértice? Bueno, a lo sumo n-1 aristas, ¿no? Porque un vértice, como mucho, puede ser que tenga como vecinos a todos los demás vértices. Entonces esto itera a lo sumo n-1 veces. Y acá, bueno, encolar una cola es O de 1. Y acá, bueno, tenemos que ver si un elemento pertenece o no a un conjunto y hacer la unión de agregar un elemento a un conjunto. Esto todo depende de cómo uno implemente el conjunto, pero se puede hacer en tiempo polinomial, ¿no? Por ejemplo, en O de n seguro lo puedo hacer, porque en el peor de los casos, si el conjunto lo represento con una lista, para ver si el elemento está o no, recorro la lista, y para agregarlo a la lista, bueno, simplemente hago un cons, ponerle, o algo así. Incluso se puede hacer mejor que eso, se puede hacer, por ejemplo, con árboles balanceados como los que vieron en estructuras de datos, se puede hacer en tiempo logarítmico. O bueno, hay un montón de opciones, pero en este contexto no nos interesa mucho eso, lo que nos interesa es que todo esto se puede hacer en tiempo polinomial, o sea, en total el costo de este algoritmo el costo temporal, o sea, el tiempo de ejecución, es del orden de n al cubo, digamos. Tenemos acá n, por digamos que esto es n, como mucho va a ser o n al cubo. Y esto es polinomial. Entonces, por lo tanto, el lenguaje path pertenece a la clase de los lenguajes que se pueden resolver en tiempo n al cubo. O sea que path pertenece al conjunto de los a la clase P, digamos, a la clase de los lenguajes que se pueden decidir en tiempo polinomial. ¿Está bien? Bueno, pasemos a mirar otro problema más, que es el ejemplo de los números coprimos, o bueno, rel prime por relativamente primos. Entonces, bueno, recordemos, esto es de la escuela me parece, recordemos que el máximo común divisor también se nota GCD de dos números o entre dos números enteros, si quieren, digamos, naturales, o sea, mayores o iguales que 0, es el entero más grande que divide a ambos. O sea, si tenemos dos números naturales, llamémoslos n y m mayores o iguales que 0, es el entero d más grande que divide a ambos n y m. También, por ejemplo, el máximo común divisor entre 4 y 10 es 2, ¿no? Porque el 2 divide al 4 y el 2 divide al 10, pero no hay otro número más grande que divida a ambos. Esto tiene que ver con la factorización en primos, ¿no? Porque 4 es 2 por 2
y 10 es 2 por 5. Entonces lo que uno podía hacer, bueno, si recuerdan la definición de la escuela primaria, es tomar los factores que sean comunes con su mínimo exponente, y eso nos daba el máximo común divisor. Y por ejemplo, no sé, el máximo común divisor entre 15 y 14 es 1, ¿no? Porque 15 es 3 por 5 y 14 es 2 por 7. Entonces no hay ningún factor en común entre 5 y 2, 7. Entonces el 1 es el número más grande. 1 divide a 15 y divide a 14 es el número más grande que los divide a ambos. Bueno, ahora dos números son coprimos. Si no tienen factores en común, o sea, si el máximo común divisor, los números, vuelta, pongamos el nombre n y m, si el máximo común divisor entre n y m es igual a 1. También lo escribo GCD porque es el nombre usual que se lee en inglés a esta función. GCD es Greatest Common Divisor, o sea, el máximo común divisor, ¿no? Bueno, y si ahora lo que podemos hacer es definir el lenguaje real prime, o coprimos, podríamos llamarlo en castellano. Es el lenguaje que consta de los pares de números nm que son coprimos, o sea, que tienen máximo común divisor igual a 1. Entonces, por ejemplo, 10,2 no pertenece a real prime, pero 15,14 sí. Bueno, lo que nos interesaría es ver si podemos decidir este lenguaje en tiempo polinomial. Entonces, bueno, la idea va a ser que sí vamos a poder definir, decidirlo en tiempo polinomial. Pero entonces primero notemos que podríamos resolver este problema por fuerza bruta. Porque si a mí me dan dos números, por ejemplo, no sé, 15 y 14, yo podría empezar a probar a ver si el 1 los divide a los dos, el 1 los divide a los dos, el 2 los divide a los dos, bueno, no, el 3 los divide a los dos, bueno, no, el 4 los divide a los dos, no, el 5 los divide a los dos, bueno, no, y llegaría así hasta el 14. El 14 no divide a los dos, entonces el número más grande que lo divide me quedaría con el máximo que sí divide a los dos, que sería el 1. ¿Está bien? Y esto tendría complejidad exponencial. Porque si tengo n y m, el tiempo sería del orden de, digamos, el mínimo entre n y m. Pero y acá uno pensaría, bueno, esto es lineal o algo así, pero no, de vuelta, igual que en el caso que mencionamos antes de los primos. Ojo, porque acá un número, el tiempo de ejecución de un algoritmo que recibe números y los procesa de alguna manera, no se expresa en función del valor del número, sino que se expresa en función de la cantidad de dígitos que se requieren para escribir el número. Entonces, si n se escribe con p bits, vamos a poner, no sé, p bits, y m se escribe con q bits, entonces n
es algo así como el logaritmo en base, no, al revés, P es algo así como el logaritmo en base 2 de P, de N. Y Q es algo así como el logaritmo en base 2 de M. Se parece, en realidad hay que sumarle 1 y tomar el piso y todo eso, pero va a parecer a esto. Entonces esto va a ser algo así como 2 a la P y esto va a ser algo así como 2 a la Q. Entonces este algoritmo no es polinomial, es exponencial. Entonces este algoritmo, probar uno por uno todos los divisores, no nos sirve para justificar que este lenguaje está en la clase de complejidad P. Pero bueno, demostremos que sí está en la clase P. Entonces tenemos de vuelta la definición del lenguaje real prime. Podemos demostrar que real prime pertenece a P. Bueno, la demostración, bueno, es usando un algoritmo muy conocido, y digamos, es tan conocido que es muy antiguo, tiene más de 2500 años, una cosa así, que es el algoritmo de Euclides, que realmente, por lo menos uno de los primeros documentos escritos que existen de este algoritmo es de la antigua Grecia. Es el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor. Y funciona así. Bueno, se puede escribir de manera iterativa con un while o recursiva con una función recursiva. Lo voy a escribir como una función recursiva. Voy a escribir una función GCD que recibe dos números, n y m. Y se fija si m es 0 o no. Bueno, si m es 0, ¿cuál es el número más grande? Si n es 0, ¿cuál es el número más grande que divide a n y también divide a 0? Bueno, acá esto por ahí puede ser un poco antiintuitivo, pero n divide a 0. Porque el resto de 0 en la división por n es 0, ¿no? O sea, porque 0 se escribe como 0 por n. O sea que como n divide a 0 y n también divide a n, el máximo común divisor entre n y 0 va a ser n. Entonces acá vamos a devolver n. Bueno, ahora si n no es 0, lo que vamos a hacer es, bueno, acá lo voy a escribir porque no... Primero, antes de explicarlo, vamos a escribirlo. Lo que hace este algoritmo es calcula el resto de n en la división por m. Este número es un número mayor o igual que 0 y tiene que ser más chico que m, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, si vos haces una división por 12, el resto te puede quedar un número hasta 11, no te puede quedar 12 ni más grande que 12, porque si no, hiciste mal la división, ¿no? Digamos, el resto siempre es un número entre 0 y m menos 1 inclusive. Entonces vamos a calcular este número y vamos a calcular el máximo común divisor entre n módulo m y n, perdón, y m. Vamos a intercambiar de alguna manera los papeles. Ahora m, que era el segundo argumento, va a venir a parar como primer argumento, y n módulo m va a venir a parar como segundo argumento. Bueno, que esto es correcto, si quieren pueden tratar de hacer la cuentita, pero se puede ver bastante fácilmente que esto no lo voy a hacer ahora, pero se puede ver fácilmente que si un número d divide a n y a m, también divide
a n y a n módulo m, y viceversa. O sea que los números que dividen a estos dos son los mismos que los números que dividen a estos dos. O sea que el número más grande que divide estos dos va a ser el mismo que el número más grande que divide estos dos. Entonces, por eso esta definición está bien. Está bien. Lo que faltaría justificar es por qué esto tiene complejidad polinomial. Entonces, para ver que tiene complejidad polinomial, lo que vamos a hacer es ver qué pasa con GCD cuando yo le paso n y m. Bueno, si n fuera más chico que m, entonces, digamos, en un paso el problema de calcular este máximo común divisor se va a transformar en el problema de calcular este máximo común divisor. Pero si n es más chico que m, el resto de n en la división por m es lo mismo que n. O sea que si n es más chico que m, el problema de calcular el máximo común divisor de n y m, lo único que hace es swapear n y m y seguir calculando a partir de acá. Entonces, este caso tengámoslo presente, pero no es demasiado importante. Ahora, si n fuera igual a m, al calcular el máximo común divisor entre n y m, esto nos da lo mismo que calcular el máximo común divisor entre m y n, el resto de n en la división por m. Pero como n y m son iguales, esto va a ser 0. Entonces esto va a ser lo mismo que el máximo común divisor entre m y 0. Entonces esto va a ser m. Entonces acá esto enseguida termina. O sea que si n es igual a m, esto ya termina y en un par de pasos, entonces no hay mucho que calcular con respecto al tiempo. El caso interesante es cuando n es mayor que m. ¿Está bien? O sea, algo que no dije es, esto de acá arriba puede pasar una sola vez, ¿no? Porque si n es más chico que m, yo swapeo, intercambio los papeles de n y m, y después de ahora en más siempre el número que yo pongo acá va a ser más chico que m, porque el resto de algo en la división por m siempre es más chico que m. Entonces casi siempre voy a caer en este caso, o quizás en este caso, y en este caso solamente puedo caer una vez al principio. El caso interesante, entonces, como decíamos, es este. Bueno, si n es mayor que m, vamos a separar en dos casos. Dependiendo primero de si n dividido 2 es mayor o igual que m o no. Si n dividido 2 es menor que m. Bueno, si n dividido 2 es mayor o igual que m, entonces el resto de n en la división por m va a ser un número que es más chico que m, porque siempre que uno toma el resto en la división por m es un número más chico que m. Y aparte acá sabemos que m es más chico que n sobre 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo el máximo común divisor de nm lo transformo en el máximo común divisor de m y n sobre n módulo m. ¿Sí? Y este número, en este caso, se achicó y se hizo más chico que n dividido 2. ¿Está bien? Por otro lado, si n dividido 2 es más chico que m, entonces el resto de n en la división por m va a ser bueno, va a ser n menos m, me parece, ¿no? Porque vamos a tener n es mayor que m y m es mayor que n sobre 2.
Entonces, cuando yo divida a n por m, m puede caber a lo sumo una vez en... O sea, si a m lo vuelvo a multiplicar por 2, me va a dar un número más grande que n. Entonces, n menos m, perdón, m menos... No, al revés está, la resta. Ahí está, n menos m. N menos m es un número que va a ser más chico que m. ¿Está bien? Porque no podría ser más grande que m porque n es más chico que 2m. Bueno, y ahora como m es más grande que n sobre 2, menos m va a ser más chico que n sobre 2, y esto es igual a n sobre 2. Bueno, si en alguna cuentita se perdieron no es muy importante, lo que importa es que en este caso también entonces n módulo m se achica y se hace más chico que n sobre 2. Entonces, en resumen, cuando yo calculo el máximo común divisor de nm, eso se transforma en el máximo común divisor de m y n'. Y n' es n módulo m. Y esto es más chico que n en general, o sea, cuando en el caso en el que n es más grande que m. Y esto en otro paso más, para es más chico que n sobre 2. Y en otro paso más, esto se transforma en el máximo común divisor entre n' y m'. Ahora m' es m módulo n'. Y es más chico que m sobre 2. O sea que cada vez que yo quiero calcular el máximo común divisor entre dos números, en dos pasos, esos números se achican. Y no solo se achican, sino que se achican mucho, se achican más de la mitad de lo que eran. ¿Está bien? Entonces, básicamente, si yo esta función la alimento con dos números, bueno, el primer paso quizás puede ser que haga un swap nada más. Pero después, siempre cada dos pasos, ambos números se van a achicar a la mitad de lo que eran, o menos todavía. ¿Sí? Y en otros dos pasos se van a volver a achicar a la mitad de lo que eran o menos. Y en otros dos pasos se van a volver a achicar a la mitad de lo que eran o menos hasta que alguno de los dos llegue a ser 0. ¿Cuánto puede demorar eso? Bueno, entonces como mucho el tiempo de ejecución de GCNM, como estoy dividiendo por 2, ¿cuántas veces puedo dividir por 2 un número hasta que llegue a ser 0? Bueno, a lo sumo del orden del logaritmo de n, ¿no? Entonces, el tiempo de ejecución va a ser del orden del logaritmo en base 2 de n más el logaritmo en base 2 de m. Y ahora sí, porque n y m son números que se escriben con p bits. N se escribe con p bits y m se escribe con q bits. ¿Está bien? Entonces esto es del orden de p más q. Y esto es un tiempo que es polinomial, más aún es lineal, en función del tamaño de la entrada. ¿Está bien? Bueno, acá en realidad habría que... hay una pequeña mentira en lo que dije, porque acá hay que considerar también el costo de calcular el resto, ¿no? Pero el costo de calcular el resto también es, o sea, la división de dos números es algo que se puede hacer en tiempo polinomial, entonces a este costo en realidad habría que multiplicarlo por el costo de la división, que sigue siendo, o sea, como mucho sería habría que poner un cuadrado acá o algo así. Pero de todas maneras el costo sigue siendo polinomial. Y entonces eso probaría que el problema de ver si dos números son coprimos es polinomial, ¿no? Porque lo que yo puedo hacer para ver si dos números son coprimos es calcular el máximo común divisor en tiempo polinomial y después mirar si ese máximo común divisor es 1 o no es 1. Bien. Bueno, y con esto terminamos esta partecita de la clase.